¿Alguna vez te han presentado como si fueras invisible? No como pareja, no como alguien importante en su vida, sino simplemente como una presencia decorativa sin historia ni valor. Esa noche, bajo las lámparas doradas de un hotel en Barcelona, entendí que 3 años de amor pueden desaparecer con solo 5 palabras. ¿Ella es Laura una hormiga? No lloré. Sonreí, asentí y fingí que no pasaba nada mientras mi mundo se deshacía en silencio. Porque a veces el dolor no grita, pero se clava hondo. Y en medio de la confusión de los brindis ajenos y las sonrisas falsas, escuché dentro de mí una voz que no había oído en mucho tiempo. Una voz que decía: basta. Basta de esconderme. Basta de conformarme con menos. Basta de regalar mi valor a quien no sabe sostenerlo. Tal vez tú también lo has sentido. Ese instante exacto en que comprendes que el respeto no se mendiga. Se exige. Y si no te lo dan, te vas. Sin drama. Sin ruido. Solo con dignidad. Si alguna vez pasaste por algo así, escribe en los comentarios: yo también valgo. Dale like, comenta y comparte esta historia con quien necesite recordarlo. Porque esto apenas comienza. Entré al baño del hotel como quien huye sin saber de qué. El mármol frío, el espejo impecable, el murmullo lejano de la música de gala. Y yo en medio de todo como una pieza fuera de lugar. Me miré en el espejo, y durante unos segundos no supe quién era. El peinado perfecto, el vestido azul oscuro que él eligió conmigo, el maquillaje en tonos neutros, incluso el perfume. Todo era aprobado por Julián. Todo hablaba de él, no de mí. Y eso me dolió más que su frase en la sala. Ella es Laura, una amiga. Porque de algún modo, esa frase ya llevaba tiempo gestándose. Solo que yo no lo había querido ver. Recordé cómo empezó todo. 3 años antes en una librería pequeña del Raval. Su sonrisa me pareció segura, encantadora. Poco a poco fui cediendo pequeñas partes de mí para encajar en su mundo. Cambié mi ropa, mi agenda, mis amistades. Me mudé a su piso sin decorarlo. Dejé pasar el ascenso en mi ONG porque él decía que era mucho estrés para poca paga. Pero lo hacía con cariño, con lógica. Nada parecía tóxico. Era cómodo. Hasta que dejó de serlo. Ese baño se convirtió en mi confesionario silencioso. Recordé las veces que me pidió no publicar fotos juntos porque la privacidad es importante. Las cenas con colegas donde no hacía falta que yo fuera. Y, por supuesto, la Navidad en la que me pidió guardar la postal que hicimos juntos porque en su firma no se veía profesional. Yo lo justificaba todo. Él solo cuidaba su imagen, su carrera. Yo estaba ahí, apoyando, siempre apoyando. ¿Y yo quién me sostenía a mí? Mi móvil vibró. Era un mensaje de Clara, mi mejor amiga. ¿Cómo va esa gala de abogados? Brillando como siempre. Tragué saliva. No sabía qué contestar. ¿Cómo le explicas a alguien que en medio de una sala llena de gente importante, tu pareja decidió desaparecerte? Que tus 3 años de entrega se redujeron a una amiga. Y lo peor, que ni siquiera él parecía notarlo. Me mojé las muñecas con agua fría. Mi madre decía que eso servía para calmar el alma cuando se sentía atrapada. En ese momento no me calmó. Pero me hizo despertar. Volví a mirarme al espejo. Esta vez con más atención. La mujer frente a mí no era débil. Solo estaba apagada. Se había acostumbrado a vivir en el segundo plano de una historia que no escribía. Pero incluso las sombras pueden revelarse. Salí del baño con paso lento, pero firme. Él hablaba con un socio mientras otra mujer, Beth, la hija de un cliente importante, se reía de algo que solo él parecía entender. Yo me detuve, observé. Julián era otro en esa sala, encantador, calculador en control. El Julián que yo conocía en casa era desordenado, impaciente, casi torpe en su día a día. Pero aquí
Aquí era brillante. ¿Y yo? Era invisible. Pero no por mucho tiempo. Esa noche algo se rompió, pero también algo se despertó. Porque cuando el amor ya no te reconoce, cuando te presentan como si fueras prescindible, es momento de replantearte todo, especialmente tu valor. Y en medio de esa ruptura silenciosa, llegó alguien inesperado, con una copa de vino y una verdad que lo cambiaría todo. Estaba parada junto a una columna fingiendo observar una escultura moderna del salón principal, cuando una mujer de mi edad se me acercó con una copa de vino en cada mano. Sonreía con naturalidad, como si ya me conociera. «Tú eres la amiga de Julián, ¿verdad?», dijo extendiéndome una copa. Me congelé. Esa palabra de nuevo amiga. Respiré hondo antes de responder, Laura. «¿Y tú eres...?» «Serena, asistente de Martín Estevez». El socio con cara de pocos amigos bromeó. Intenté sonreír. «¿Primera gala?», preguntó. Asentí. «Se nota. Tienes esa mirada de ciervo atrapado en los faros». «Tranquila, todas hemos pasado por ahí». Me reí con nerviosismo. Serena parecía amable, pero también incisiva. Tenía esa forma de hablar que mezcla confidencia con advertencia. «Julián ha hecho un buen trabajo este año», añadió casualmente. «Está muy bien posicionado para el ascenso. Y, además... soltero. Eso ayuda». Me atraganté ligeramente con el vino. «¿Cómo dices?», pregunté, intentando mantener el tono ligero. «Sí, bueno, hace meses que en la firma todos saben que Julián está completamente disponible. Especialmente ahora que Beth, la hija del señor Ramírez, ha empezado a trabajar en el despacho de Madrid». Me miró de reojo. «¿No lo sabías?». «No. No lo sabía». Pero de pronto todo encajaba: las noches interminables trabajando los fines de semana con urgencias legales, su obsesión por evitar las redes sociales las veces que me pedía que no lo acompañara porque sería aburrido para ti. No era privacidad. Era ocultamiento. No era protección. Era manipulación. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. Algo más profundo se estaba formando dentro de mi indignación. Despertar. Serena pareció notar mi silencio. «Lo siento. No era mi intención incomodarte. Solo... pensé que tú sabías. Todo el mundo asume que estás soltero. Lo ha dicho claramente. Lo repite». Quise agradecerle, pero las palabras no salían. Agradecer que me diera ese dato con frialdad quirúrgica. Porque a veces la verdad no te destroza. Te libera. Lo único que dolía era saber que él había contado su versión del mundo donde yo no existía. Y que todos la creían. Dejé la copa en la primera bandeja que vi y avancé por el salón buscándolo. Lo encontré, cómo no, junto a Beth, riendo con su vaso de whisky en mano. Ella le rozaba el brazo con la punta de los dedos. Él no la apartaba. Me pregunté cuántas veces había hecho lo mismo antes sin que yo lo viera. Cuántas otras amigas habían pasado por esta misma historia sintiéndose pequeñas y irrelevantes, invisibles. No me acerqué. No le dije nada. No aún. Me alejé hacia un rincón y saqué el móvil. Clara me había enviado un sticker absurdo como siempre hacía, pero no lo abrí. Abrí la galería de fotos. No había ni una imagen de Julián y yo en los últimos meses. Todo eran capturas de trabajo, paisajes, comida. Nada de nosotros. Y entonces lo supe con certeza: yo había estado sola mucho antes de quedarme sola. Solo que no quería verlo. Volví a mirar la sala. Vi a Serena hablando con otro grupo. Vi a Beth riendo fuerte, segura de sí misma. Vi a Julián encantador, exitoso, impecable. Y pensé si para brillar en ese mundo, él necesitaba desaparecerme. Entonces no valía la pena quedarme en su sombra. Y fue justo ahí, con el corazón intacto pero el alma herida, que decidí hacer algo que no había hecho en 3 años: hablar con Julián no como su pareja, sino como una mujer que recupera su voz.
Lo encontré junto a la barra justo donde Serena había dicho que estaría. Reía con un socio, y Beth se reía aún más fuerte que él como si estuviera en una comedia privada que solo ellos dos compartían. Me acerqué sin prisa, como quien ya ha tomado una decisión antes de hablar. Apoyé suavemente la mano sobre su codo. «¿Podemos hablar un momento?», le dije en voz baja. Tardó un segundo en registrar mi presencia y otro más en cambiar la expresión. Su sonrisa se congeló, luego se derritió en una mueca de fastidio. «Ahora no, Laura. Estoy en medio de una conversación importante». Su voz era lo bastante baja para parecer cortés, pero lo bastante firme para marcar distancia. Yo no retrocedí. «Será breve», insistí. Me miró con esa mezcla de molestia y obligación que tantas veces había visto en él cuando algo no encajaba con sus planes. «Vamos». Me siguió hacia un rincón entre el guardarropa y la salida de emergencia. Un espacio pequeño casi simbólico como la intimidad que ya no teníamos. Se cruzó de brazos. «¿Qué pasa ahora?», respiré hondo. «¿Por qué dijiste que soy solo una...?» Una amiga no gritaba. No lloraba. Solo preguntaba. Pero la pregunta era una grieta. Y él lo sabía. «No hagas una escena, por favor. Este no es el lugar». Sus palabras eran defensivas, no arrepentidas. «Entonces dime el lugar donde sí puedo existir, Julián. Porque aquí claramente no». Se pasó la mano por el cabello frustrado. «No entiendes cómo funciona esto. En este ambiente las relaciones visibles pueden ser un problema. Los socios piensan que los abogados casados o comprometidos son menos flexibles, menos disponibles. Y Ramírez prefiere que su hija se relacione con alguien con proyección». Lo miré fijamente. «Entonces mentir te parece mejor estrategia que reconocer quién está a tu lado desde hace 3 años». Bajó la mirada. «Es solo una fachada. No significa nada». Sentí un dolor sordo en el pecho no por lo que decía, sino por cómo lo decía. Sin culpa. Como si fuera lógico. «Claro que significa algo», dije. «Significa que soy descartable, que si molesto tu ascenso me borras». Él intentó suavizar la voz. «Laura, no es así. Sabes cuánto te valoro». Reí pero sin humor. «¿Me valoras? Llamándome amiga frente a todos, diciendo que estás soltero, evitando subir una sola foto nuestra durante años». Me acerqué un paso. «Dejé un trabajo en Sevilla por ti. Me mudé aquí a tu piso. Acepté tu ritmo, tus reglas, tu mundo. Y ahora soy... prescindible». Él suspiró. «Estás exagerando». Esa frase fue la chispa final. «Exagerando», repetí. «Tú borras mi existencia y yo soy la exagerada». Saqué el teléfono y pedí un Cabify. No tenía plan. No tenía destino. Solo sabía que no quería quedarme allí ni un minuto más. Él lo notó. «¿Qué haces?» «Me voy», respondí. «No seas ridícula, vinimos juntos, nos vamos juntos». Negué con la cabeza. «No, Julián, me voy ahora. Y no solo de esta fiesta». Su voz cambió de tono como si intentara salvar lo que ya estaba perdido. «Laura, por favor. No hagas esto. Sabes lo que significas para mí». Fue una noche, solo una decisión desafortunada. No lo interrumpí. «Esto no comenzó hoy. Comenzó cuando dejaste de verme. Cuando empezaste a usarme como decorado, como sombra». Mi móvil vibró. El coche estaba llegando. Me giré para irme, pero él me agarró del brazo. No con violencia, pero con una urgencia inquietante. «Eres mi amiga», repitió como si eso fuera suficiente. Me solté con calma. «Los amigos no mienten. No esconden. No borran. Y tampoco esperan que una amiga ruegue por respeto». Salí del hotel sin mirar atrás. El aire fresco de la calle me golpeó con fuerza. El portero me abrió la puerta del coche con un gesto silencioso. Entré. El conductor, un hombre mayor, no dijo una palabra. Solo condujo.
Y por primera vez en 3 años no revisé si Julián me seguía. No me importaba, porque cuando decides irte, hay algo aún más difícil que cerrar la puerta, volver a abrir la maleta. Esta vez, para no volver jamás. El coche me dejó frente al edificio donde había vivido los últimos 2 años. Subí en silencio sin lágrimas. Era extraño caminar por ese pasillo y sentir que todo lo que había construido allí ya no me pertenecía. Al abrir la puerta del piso, el olor me resultó ajeno, como si ya no encajara con mi piel. No encendí la luz. No hacía falta. Conocía cada rincón, cada paso, cada silencio entre esas paredes. Fui directo al dormitorio y saqué la maleta más grande del armario. La misma que había traído desde Sevilla cuando me mudé por amor. Esta vez no iba llena de ilusiones, sino de finales. Fui meticulosa. Ropa, documentos, objetos personales. Evité mirar las fotos. No había muchas en realidad. Julián siempre decía que decorar con recuerdos era innecesario. Me detuve frente a mi mesa de noche. Allí estaba una pequeña caja de terciopelo azul. Dentro los pendientes antiguos de mi abuela, los únicos que él nunca criticó. Demasiado viejos, pero te quedan bien, había dicho una vez. Cerré la caja y la guardé. No por él, sino por ella. Porque mi abuela siempre decía, cuando un hombre no te nombra, no te merece. El móvil vibró de nuevo. 27 llamadas perdidas. En la número 28 contesté. Mi voz salió firme sin temblor. Estoy empacando. Del otro lado un silencio denso. Luego su voz. Empacando. No digas tonterías. Necesitamos hablar como adultos. Ya lo hicimos, Julián. No fue una pelea. Fue una revelación. Estás sacando todo de proporción. Sabes cómo son estas cosas. Imagen con texto. Me interrumpí a mí misma con una carcajada amarga. ¿Y qué imagen tengo yo en esta relación? La chica que cocina, que acompaña, que guarda silencio, pero que no aparece en las fotos. No respondió. Cipé la maleta con un sonido seco que pareció cerrar más que una cremallera. Cerró una etapa. Una parte de mí. Laura, escúchame, por favor. No puedes irte así. Este es tu hogar. Me detuve. No, Julián. Este es tu hogar. Uno en el que me permitiste vivir, pero nunca pertenecer. Silencio. Luego la misma voz persuasiva que había usado 1000 veces. Mira, ven a dormir. Hablamos mañana. Lo arreglamos. No hay arreglo posible cuando uno de los dos no existe en la vida del otro. Colgué sin esperar más explicaciones. Esa noche no lloré, pero sí sentí el peso de cada paso que daba. Cuando sonó el timbre, supe que no era él. Era Clara. Con su moño despeinado, su mirada de fuego y los brazos cruzados. Me miró y sin decir palabra entró. Me abrazó. Ya era hora. No preguntó detalles. No necesitó. Me ayudó a cerrar la maleta. Tienes dónde quedarte contigo si no es molestia. Sonrió. No vas a dormir en casa de nadie más. Esta vez no. Bajamos juntas. Él no estaba. Su coche no estaba. Solo quedaba la ciudad dormida y mi maleta rodando por la acera como una declaración de independencia. Me subí al coche de Clara sin mirar atrás. No había nada que llevarme salvo a mí misma. En su departamento todo era cálido, caótico, lleno de vida. Plantas, tazas mal combinadas, fotos en la pared. Me tendió una manta y me ofreció una copa de vino. Y ahora preguntó. Me encogí de hombros. Ahora empiezo desde mí. Sin él. Sin su sombra. Con lo que tengo. Levantó su copa. Entonces brindemos por eso. Chocamos cristales. No sabía que lo peor aún no había pasado, porque justo cuando pensaba que ya lo había visto todo, llegó una carta que haría tambalear incluso mi versión más fuerte. Una semana después de salir del piso de Julián, cuando por fin comenzaba a respirar sin sentir el peso de su nombre, recibí una carta. Un sobre color crema elegante con mi nombre escrito a mano en una caligrafía que no reconocí. No tenía remitente visible, pero el logotipo en relieve
Era inconfundible el bufete donde trabajaba Julián. Al abrirlo encontré una invitación formal a una cena de la firma y una nota escrita en papel aparte con tinta negra y trazo firme. Querida Laura, lamento tener que escribirte así, pero creo que mereces saber la verdad. Soy Lucía, la prometida de Julián desde hace un año. Me enteré de ti hace solo unos días por casualidad. Necesitamos hablar. Por favor, llámame. Sentí que el aire me abandonaba. No por tristeza, sino por un asombro seco helado. ¿Prometida? ¿Desde hace un año? Me temblaban los dedos cuando marqué el número. Lucía contestó al primer tono. Su voz sonaba serena, pero con una tensión bajo la superficie. Gracias por llamar. No podía no hacerlo. Hubo una pausa larga. Su madre me habló de ti sin saber que existías. Mencionó que te habías mudado de su piso. Yo pensaba que él estaba en una conferencia en Lisboa ese fin de semana. Cerré los ojos. Yo estaba viviendo con él. Hasta hace 7 días. Lucía tragó saliva al otro lado de la línea. Laura, te creo. No estoy llamando para dudar de ti. Solo estoy tratando de entender en qué mundo estaba viviendo. Nos citamos en un café discreto del centro. Cuando llegó me sorprendió lo joven que era. No mucho mayor que yo, pero con un aire tranquilo que contrastaba con el torbellino que nos unía. No hubo escenas ni culpas lanzadas al azar. Solo 2 mujeres con la dignidad rota tratando de armar el rompecabezas de un hombre que había construido una doble vida con precisión quirúrgica. Me mostró fotos, viajes, cenas, aniversarios. Todo mientras yo cocinaba para él, planificaba mudanzas, sacrificaba mi ascenso. En paralelo él construía otro hogar, otra narrativa. 2 versiones de sí mismo. 2 relaciones completas. Y aparentemente 2 mujeres a quienes había convencido de ser su única verdad. Me pedía tiempo para enfocarse en su carrera, dijo Lucía con una sonrisa amarga. Ahora entiendo por qué desaparecía por semanas. Yo asentí. A mí me decía que tenía que viajar para cerrar casos importantes en Madrid. Nunca sospeché. Yo tampoco respondió. Y eso es lo peor, ¿no? No sospechar de alguien que duerme contigo. Al despedirnos no hubo lágrimas. Solo respeto mutuo. 2 mujeres enfrentadas no por amor, sino por la misma traición. Gracias por no gritarme, dije antes de irme. Gracias por no odiarme, respondió. Ninguna de las 2 lo merece. Esa noche, ya en el sofá de Clara, me senté en silencio. Ella me observó y no preguntó nada. Me tendió una copa de vino. ¿Algo que deba saber asentí? No era solo yo. Había otra. Tal vez más. Una prometida. Clara levantó una ceja. ¿Prometida? Desde hace un año. Y tú desde hace 3. No hizo ningún comentario ácido. Solo me abrazó. Bueno, murmuró, a veces lo que más valor cuesta no es irse. Es aceptar cuánto te mentiste para quedarte. Y fue entonces, justo en medio de tanto derrumbe, que la vida me ofreció una pequeña rendija de luz, disfrazada de nuevo comienzo. La semana siguiente fue un torbellino silencioso. Volví a trabajar en la fundación donde llevaba años como redactora de proyectos, esa ONG que tanto amaba, pero que había puesto en pausa más de una vez por los horarios imposibles de Julián. Clara me ayudó a reorganizar mi rutina. Me regaló un nuevo cuaderno de tapa roja con una sola frase escrita en la primera página. Recuerda quién eras antes de que él te hiciera olvidar. Me hizo sonreír. Esa noche abrí el portátil por voluntad propia, no por obligación. Preparé una propuesta de renovación para uno de nuestros programas comunitarios y lo envié sin pensar en qué pensaría él, sin preguntarme si ese proyecto nos quitaría tiempo juntos. Porque ya no había nosotros. Solo yo. Y eso era suficiente. 2 días después mi jefa me llamó a su despacho. Laura, ¿puedes venir un momento? Me acomodé los lentes con nerviosismo.
He leído tu informe sobre el proyecto de integración juvenil. Excelente trabajo. Asentí intentando no parecer ansiosa. Tenemos una reunión con el director del Fondo Morgan esta semana. Me gustaría que tú lo representaras. Parpadeé. ¿Yo? Tú fuiste la que diseñó el enfoque. Además, ya conoces a Daniel, ¿verdad? El nombre me golpeó suave. Daniel Morgan. Claro que lo conocía. Habíamos coincidido años atrás en una conferencia en Sevilla. Alto, discreto, con mirada clara. Inteligente y educado sin alardes. Nunca trabajamos juntos, pero recordaba perfectamente su sonrisa. El día de la reunión me puse un vestido rojo que había comprado hace años, pero que nunca me atreví a usar. Julián decía que era demasiado llamativo. Esa mañana lo rescaté del fondo del armario, me lo puse con decisión y al mirarme al espejo, supe que algo había cambiado. Ya no vestía para agradar, vestía para recordarme que todavía estaba viva. La reunión fue en una pequeña sala de reuniones acristalada llena de luz natural. Daniel llegó puntual con la misma serenidad de siempre. Me saludó con un apretón de manos firme pero cálido. Laura. Vaya sorpresa. Hace años que no coincidimos, dije. Y ahora, en circunstancias nuevas. Sonrió. Las mejores sorpresas llegan sin anuncio. Me hizo sentir cómoda de inmediato. Hablamos de los barrios donde se implementaría el nuevo proyecto, de la necesidad de escuchar a las comunidades antes de intervenir, de cifras y planes. Pero también de cosas más suaves, como los libros que nos marcaron o los barrios donde crecimos. Al final de la reunión me ofreció un café. Acepté. Caminamos hasta una pequeña terraza en la azotea del edificio. El sol de media mañana nos envolvía. Él me miró con una curiosidad amable. Me enteré de tu ruptura con Julián. No respondí. Lo menciono porque el mundo es pequeño y los rumores grandes. Asentí sin bajar la mirada. Fue necesario. Difícil, pero necesario. Él no preguntó más. Solo dijo: me alegra verte tan centrada. Y fue la primera vez que alguien me dijo eso sin insinuar que debía estar destrozada. Esa noche Clara me recibió con pizza y sarcasmo. ¿Y cómo estuvo el guapo heredero profesional, amable, respetuoso? ¿Y guapo? ¿Eso también? Me miró de reojo. ¿Y tú cómo te sentiste? Me quedé pensando. Libre. Rara. Fuerte. Sonrió. Entonces vas por buen camino. En los días siguientes Daniel me escribió correos amables. Nada invasivo. Solo interés genuino por el trabajo. Nos encontramos en otra reunión. Esta vez fue él quien llevaba algo diferente, una corbata roja. ¿A juego contigo? Bromeó. Me reí. No sentí mariposas ni fuegos artificiales. Sentí paz. Y eso, después de tanto ruido, fue milagroso. Pero la verdadera prueba no era una reunión ni una nueva oportunidad. La verdadera prueba llegaría de frente con traje y sonrisa conocida. En una boda donde él no esperaba verme de pie. La invitación a la boda llegó como una punzada suave, pero precisa. Alisa, antigua compañera de universidad y ahora amiga en común, se casaba con su pareja de toda la vida. En el sobre junto a mi nombre había una nota escrita a mano. Espero verte. Esta vez, de verdad. Sabía lo que significaba Julián, estaría allí. Era inevitable. No solo porque era parte del mismo círculo social, sino porque era uno de los testigos. El Julián de siempre, el que sabía ocupar los espacios y dominar las miradas. Pero esta vez yo no sería espectadora. No iba a ocultarme en una esquina. Fui con Clara Fty a elegir un vestido, y cuando me probé el tono esmeralda sin tirantes, ajustado pero elegante, supe que ese sería el mensaje sin palabras que necesitaba enviar. Estoy de pie, y no vengo a pedir nada. Daniel me recogió puntual. Llevaba un traje azul marino y una sonrisa tranquila. ¿Lista para enfrentarte a los fantasmas?
Lista para que ellos me vean sin miedo, respondí. Su compañía no era un escudo, era una elección. Y eso lo hacía aún más poderoso. La boda se celebró en una finca a las afueras de la ciudad. El ambiente era cálido, lleno de flores silvestres, con música clásica sonando suave entre los árboles. Nos sentamos en una de las últimas filas justo antes de que comenzara la ceremonia. Cuando apareció la novia, todos se pusieron de pie. La emoción en el rostro de Alyssa era genuina. Y fue ahí mientras las personas aplaudían cuando lo vi Julián de pie junto al altar, mirando al frente con seriedad calculada. Tardó unos segundos en notar mi presencia. Pero cuando lo hizo, su rostro se tensó. Y luego, como buen actor, recuperó la compostura. Yo no desvié la mirada. Lo observé con una serenidad que no recordaba haber sentido nunca. Ya no dolía. En la recepción las mesas estaban asignadas. Agradecí estar lejos de la mesa principal. Daniel me hablaba con fluidez, compartía historias de su trabajo en América Latina, reía con naturalidad. La gente lo miraba con curiosidad, pero él no parecía afectado. Y yo por primera vez en mucho tiempo tampoco. Durante el brindis los ojos de Julián volvieron a cruzarse con los míos. Esta vez no había sorpresa. Solo incomodidad. Cuando la música empezó, los invitados comenzaron a llenar la pista de baile. Fue entonces cuando él apareció junto a mi mesa. Ignoró por completo a Daniel. ¿Podemos hablar un momento? A solas Daniel me miró. Yo asentí. Está bien, vuelvo en 5 minutos. Caminamos hasta una zona apartada del jardín cerca de un seto iluminado con luces cálidas. El silencio entre nosotros fue breve. No esperaba verte aquí, dijo. Y mucho menos con él. No respondí. Esperé. ¿Laura, yo? No. No empieces por ahí. No me debes explicaciones. He cambiado. Asentí. Ojalá sea cierto. Por ti. No por mí. Bajó la mirada. Te echo de menos. Extrañas el lugar que ocupaba. Pero no me ves. Nunca lo hiciste. Su rostro se endureció. Y él sí sonreí con calma. Él me escucha cuando hablo. Me mira cuando no digo nada. Eso es todo. Hubo una pausa pesada. No hay forma de volver atrás, no respondí. Y no es por rencor. Es porque ya no quiero regresar a una versión de mí que no sabía cuánto valía. Se quedó allí mirándome sin saber qué decir. Me giré. Te deseo lo mejor, Julián. Pero mi historia ya no te incluye. Mientras me alejaba sentí que por fin había soltado el último hilo invisible que me ataba a él. No con rabia, sino con algo mucho más poderoso, paz. Y esa noche, bailé como si el pasado ya no pudiera tocarme. Un año después abrí la puerta de mi nuevo apartamento con una sonrisa. Era pequeño, imperfecto y completamente mío. Las paredes estaban llenas de fotos que yo elegí, libros que siempre quise mostrar y plantas que nadie me dijo que estorbaban. El silencio ya no era vacío, sino elección. El trabajo iba bien, los proyectos crecían y Daniel seguía ahí con su presencia firme, pero sin imponer, sin urgencias, sin condiciones. Ya no necesitaba demostrarle nada a nadie. No a Julián, no al mundo. Ni siquiera a mí misma. Porque el verdadero cambio no vino de un nuevo amor, ni de un nuevo vestido, ni de un nuevo trabajo. Vino el día que dejé de mendigar amor y empecé a exigirme respeto. El día que entendí que no tengo que ser menos para que alguien me vea, que no tengo que esconderme para que alguien se quede. Si alguna vez sentiste que te borraban lentamente, deja en los comentarios: yo también valgo. Porque sí vales. Y si esta historia te habló al corazón, compártela con alguien que lo necesite. Suscríbete y déjanos tu opinión. Quizás hoy no lo veas, pero tu nuevo comienzo ya está en camino.